1, 2, 3, 4. A viva voz, la realidad, en la voz de sus protagonistas. Las entrevistas de la brújula de la semana. A viva voz. Y es hora 46 minutos, continuamos en la brújula de la semana. Y un tema que esta semana lamentablemente volvió a ser noticia en varias ocasiones, tiene que ver con lo que vamos a charlar en este momento con los invitados que tenemos en piso. Estamos hablando del tema accidentes laborales. Digo, lamentablemente volvió a ser noticia esta semana porque hubo varios accidentes laborales fatales en la provincia de Santa Fe. Uno en la localidad rural de Christoffersen, donde un joven cayó adentro de una picadora, no cayó, estaba trabajando adentro de una picadora de fardo en una empresa vinculada al gran monopolio agrario que es Adecoagro, y terminó muerto en ese caso. Otro caso aquí en la ciudad de Rosario, donde un trabajador de la construcción cayó de un edificio también y finalmente también perdió la vida. Digo, se dan en un momento en donde en Santa Fe se está discutiendo qué hacer con la seguridad, qué hacer con los juicios laborales, qué hacer con la cuestión de la seguridad y la salud de los trabajadores. Nosotros, para charlar del tema, hicimos una invitación múltiple, esta vez para darle distintas perspectivas a la cuestión. Por un lado, y le agradecemos la presencia a una amiga de la casa, Mercedes Meyer, la diputada provincial Mercedes Meyer del Frente Social y Popular, que esta semana presentó un proyecto vinculado a fiscalías laborales, fiscalías especializadas en los accidentes laborales. Y también tenemos hoy, hemos invitado a Juan Manuel Caón y Matías Ruffini de la Comisión Interna de Asindar, que también vienen trabajando el tema de la seguridad y la salud. Buenos días a todos. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo les va? Arrancamos, si le parece, con el proyecto, y arrancamos pensando un poquito por qué presentar un proyecto de fiscalías laborales especializadas en accidentes laborales graves, sí, y muertes obreras. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en toda la Argentina no hay un solo preso por una muerte obrera. Es decir, que en general no se investiga qué pasó, si fue realmente accidente o no, porque como decías antes, o por el caso también de la maestra y el portero que murieron ayer, no es accidente si se pudo haber evitado. Por lo tanto, hoy cuando sucede, por ejemplo, lo de Christoffersen, lo de ese joven de 24 años o alguna otra muerte, aparece la PDI, la policía, como investigando, y se reduce a una causa civil. Y no se investiga un poco más qué responsabilidad tienen, por ejemplo, los empresarios, que hay, o las medidas de seguridad, de higiene que hayan fracasado o no en el caso de esa muerte. ¿Y por qué no lo podría hacer hoy una fiscalía común? Bueno, no hay herramientas ni especificidad para investigar eso. Estamos hablando de un tema muy particular. Acá los compañeros de la Comisión Interna de Asindar nos ayudan un poco a entender cuáles son las cuestiones que pasan en una fábrica y las cosas que hay que tener en cuenta. Nosotros aprendimos mucho con el movimiento de mujeres, por ejemplo, las particularidades que tienen los casos y las denuncias y los juicios que se hacen, por ejemplo, por violencia. Por lo tanto, fue un gran avance que haya fiscalías especializadas en género, porque es necesario que los fiscales, los abogados y abogadas y demás tengan una perspectiva particular, que puedan entender bien la problemática. Por eso, esta vez, digamos, salvando la distancia en los temas, poder plantear la necesidad de una fiscalía especializada en las cuestiones de accidentes laborales y bueno, y muertes obreras, porque digo, en el proyecto vamos tipificando qué tipos de delitos son los que entrarían dentro de esa fiscalía, que nos han ayudado mucho los abogados laboralistas del Frente Social y Popular. Bueno, poder especializarse, poder tener una perspectiva en defensa de los trabajadores, ¿no? Porque hoy, lamentablemente, para muchos, y digamos, las empresas lo ponen dentro de sus costos a la muerte.
tal como si las personas trabajadoras no fuesen personas y solo recursos humanos, como dicen ellos, ¿no? Por lo tanto, lo reducen a un número y esto no nos... Bueno, creo que en el marco de lo que decías vos antes, donde hay una gran presión del gobierno nacional para que Santa Fe adhiera a la ley de ART, donde con un argumento falso de que hay una industria del juicio. Bueno, nosotros entendemos que no hay tal industria del juicio, sino que por el contrario hay que enjuiciar a la industria, sabiendo además que la mayor cantidad de accidentes, entre comillas, vuelvo a decir, accidentes y muertes se dan en las grandes empresas o en las medianas, es decir, justamente en esas que más ganan y más facturan, como es el caso de Cofco, que bueno, tuvo esa explosión el año pasado. El año pasado con varios muertos. Y pensaba en eso cuando ella decía de industrias grandes, uno recuerda, por ejemplo, la explosión de Asindar, ¿no? Que además generó una gran indignación en todo Villa Constitución en aquel momento con la muerte, si no me equivoco, de 2 jóvenes, ¿no? ¿Cómo es la seguridad, pensar la seguridad en una gran empresa? ¿Cómo ven ustedes eso en el día a día? Bueno, la muerte de los 2 chicos, la verdad que fue algo que marcó... Año 2007 eso, ¿no? 2008, enero de 2008. Era un proceso de reparación, de mantenimiento, lo que se llama el relining del horno, se hace mes a mes, pero a la vez en las paradas se hace un mantenimiento un poco más profundo. No se cumplieron pasos de enfriamiento, hubo negligencia y lo triste que detona, digamos, con la muerte de 2 compañeros. Al día de hoy, después de eso, hubo algunos cambios, pero sin duda, digamos, que lidiar con una empresa en constante interés por la productividad con respecto a la seguridad es algo muy complejo, digamos. ¿Por qué? Porque parte de lo que decía Meme, sí, nosotros somos un costo, ya sea costo de mano de obra o costo respecto a nuestra salud y seguridad. Entonces, la discusión generalmente son porque cuánta inversión se hace para prevenir o evitar ciertos accidentes o enfermedades profesionales. Y en eso digo, por ejemplo, para tomarlo como... Me parece que fue muy icónico aquel accidente, en esto de pensar la investigación, digo, después del accidente, o después en realidad de la muerte de los trabajadores, ¿qué pasó? Digo, ¿está claro cómo fue? ¿Está clara las responsabilidades? ¿Eso queda siempre en duda? No, la verdad que no. Hubo un seguimiento de algunos de los familiares por un tiempo con un par de causas abiertas, pero terminó la nada. Eso terminó sin ninguna responsabilidad de parte de la empresa. En todo caso, las responsabilidades que hubo, pero que a donde apuntaba la investigación era hacia algunos jefes en particular. Es decir, que que son trabajadores también y que estaban cumpliendo órdenes, que seguramente hubo negligencia de parte de ellos, porque están tienen una responsabilidad mayor, pero no apuntando jamás a la empresa como ente que que lleva a esa situación de precariedad. Lo que cuenta Juan es exactamente así. Eso era un horno que se tenía que enfriar en 48 horas y estaban intentando enfriarlo en 6, en 12, mediante métodos atado con alambre para que eso le dé más productividad. Fue eso lo que pasó. Entonces ahí hay una responsabilidad directa. Podemos encontrar otros casos más parecidos a accidentes, si se quiere, pero este es un caso típico de apuro, de intentar mejorar la producción, de bajar los tiempos, de presionar. Los muchachos que murieron eran de empresa contratista, no eran de empresa propios de Asindar. Nosotros tenemos una asimetría muy fuerte entre los derechos que tenemos dentro de planta, los que somos propios, y aquellos que son terciarizados. Es así, funciona así, es algo contra lo que luchamos día a día. Bueno, los muchachos que murieron eran una empresa muy condicionada, que cobraba para ellos mismos cobraban si bajaban los tiempos. Era una cosa muy perversa. Al día de hoy eso, es verdad lo que dice Juan, han cambiado algunas cosas, pero otras empiezan a reverdecer, aparecen de nuevo las presiones. Cuando empiezan estos momentos de crisis, las empresas tienden siempre a... uno empieza a ver que se empiezan a poner contentos con el hecho de que pueden presionar más, porque la gente trabaja más presionada, por la presión de quedar despedido puede aparecer en cualquier momento, y eso es lo que estamos viendo hoy en día, y entendemos en ese contexto que un proyecto como este a nosotros nos ayudaría muchísimo. Pensando en eso, en el momento, digo, vos nombrabas antes
la presión que hay desde el gobierno nacional porque Santa Fe adhiera a las modificaciones de la ley de RT que se sancionaron en principios de 2017. ¿Qué pensás que puede pasar de aprobarse o por qué ustedes en su momento estuvieron en contra de esa aprobación? Y pensaron este proyecto como contrapropuesta, ¿cómo es? En primer lugar, porque lo que pide el macrismo es que los trabajadores tengan menos derechos, no puedan ir directamente a reclamar ante cualquier cosa que le pase frente a la aseguradora de riesgo de trabajo. Lo pasa a juntas médicas, donde por ejemplo en la provincia de Santa Fe hay una sola, en la ciudad de Rosario. Por lo tanto, las trabajadoras de Christopher, de cualquier lugar de la provincia, tendrían que hacerse kilómetros para poder reclamar algo donde, va de alguna manera desalentando esa cuestión. Que además parte de una falsa premisa, porque solo el 3% de esas situaciones llega a juicio. Entonces no es que hay una industria del juicio. Y por otro lado, la provincia perdería soberanía sobre decisiones judiciales, porque hoy la responsabilidad, de estas cuestiones de justicia están en la provincia de Santa Fe. Si se adhiere a lo que propone el macrismo, solo estarían, referenciadas para resolver estas cuestiones las juntas médicas que dependen del Ministerio Nacional, es decir, que se las pasan directamente al centralismo de la Argentina. ¿Y cómo ven la provincia, cómo ven cuando uno dice la provincia, el oficialismo provincial? Porque de cara a ese debate, hasta ahora era un debate que estaba quieto, enfriado en la Comisión de Laborales de la Cámara de Diputados, pero daría la sensación que viene una arremetida con eso, ¿no? Bueno, la verdad es que la política que tiene nuestro gobernador es criticable, por lo menos para nosotros. Nosotros, a partir de la preocupación que nos genera todas las políticas que vienen trayendo el gobierno de Macri, entendíamos que la provincia de Santa Fe se tenía que rebelar ante determinadas cuestiones, particularmente las que hacen al ajuste, las que hacen a la inflación y las que hacen a ir en contra de los derechos de los trabajadores. Lamentablemente, hasta este momento, el gobierno de la provincia se ha inclinado más por apoyar. Lo clave fue la firma del pacto fiscal a fines del año pasado, donde avala una cantidad de medidas, entre ellas la reforma previsional y el recorte a los asalariados estatales de Santa Fe. Pero en esto de la RT todavía no había avanzado. Es cierto que está el proyecto presentado por diputados de Cambiemos en la legislatura de la provincia, y es la legislatura la que tiene que avalar o no esa adhesión. Hasta ahora no había avanzado en la comisión, como bien decías vos. Ahí lo tenemos a Carlitos del Frade, que es nuestro vocero en esa comisión, donde hay una arremetida de los diputados de Cambiemos para poder avanzar, y claro está que ahí de los que definen son quienes son parte del gobierno de la provincia. Por lo tanto, eso está en disputa y esperamos que jueguen bien, claro. Chicos, cuando lo escuchaba Matías decir, en los momentos de crisis la cuestión es peor. ¿Cómo es eso? En los momentos de crisis ¿se descuida más la salud? ¿Las empresas descuidan más la salud y la vida de los trabajadores? No es que descuidan más, sino que sí, es que descuidan más. Quiero decir, no es que nosotros no queremos que nos cuide la empresa. Nosotros queremos tener los derechos, queremos que las capacitaciones de los compañeros que entran se hagan correctamente, que uno no sienta la presión de que si uno no hace tal cosa para la que no está capacitado o que no tiene la cantidad de gente necesaria, no sentir la presión de que te pueden despedir en cualquier momento. Son los derechos. Nosotros estamos muy encima de nuestros compañeros con todo ese tipo de cosas, pero sabemos que cuando hay más presión, cuando hay gente afuera pidiendo trabajo, cuando uno ve que empieza a bajar un poco la producción, o como que en el caso de Asindar, que no es que baja la producción, pero se empieza a exportar, entonces se puede producir menos y con mayor margen de ganancia. Sabemos que la empresa viene por cuestiones que nosotros entendemos que por los derechos nuestros, y en eso muchas veces pasa esto, ¿no? Que donde ven que le falta una persona y necesitan que alguien trabaje en un puesto y no está capacitado, lo mandan igual, y después ese tipo de cosas, si no estamos atentos los representantes o la misma gente para defenderse, eso pasa. Nosotros tenemos una gran empresa que tiene situaciones potencialmente fatales por todos lados, y vemos que, esto lo charlábamos ayer con Memé y con Carlos, de
nosotros hay muchas situaciones que las que terminan desgraciadamente en accidentes fatales, no son todas las que podría haber, porque hay situaciones de muchísimo riesgo que pueden determinar una muerte que no lo hacen por casualidad. Algo así me comentaba, por ejemplo, un trabajador de Vicentín con respecto al tanque que se incendió la semana pasada, claro, ¿no? Que pudo haber sido una fatalidad, inclusive porque denuncian algunos trabajadores salidas de emergencia cerrada. Digo, no fue de casualidad, pero fue una situación realmente peligrosa para los laburantes, ¿no? Eso suele repetirse. Digo, y ante eso, ¿qué? Porque ¿cuáles son las herramientas que hoy tienen los trabajadores? Porque digo, está lo del Comité Mixto para la Prevención en la provincia de Santa Fe, que evidentemente, más allá del funcionamiento, es un avance con respecto a otros sistemas en el resto de la Argentina. Pero digo, ante eso, ¿cómo se plantan ustedes como laburantes o qué se puede hacer? No, hay una discusión con respecto al contexto de crisis, es las inversiones que hace la empresa respecto a la prevención. Y ahí es donde tiene mucho que ver, por ejemplo, en Asindarel, la empresa contratista. ¿Qué es lo que se está viendo hoy? Reducen mucho el presupuesto de empresa contratista, y que las empresas contratistas son las que hacen los mantenimientos preventivos de los equipos. Entonces ahí es donde empieza como una cascada. Yo te quito dinero a la empresa contratista tiene que reducir personal o recortar inversión en los repuestos, y los equipos no van a estar nunca en las condiciones necesarias como para evitar ciertos accidentes. Ante eso, nosotros las discusiones que estamos dando son obviamente utilizando el Comité Mixto, digamos, como un ámbito para por lo menos poner en debate algunas condiciones, algunas situaciones, pero después, bueno, volvemos a las prácticas habituales, que son las discusiones con los compañeros del sector, como decía Matías ahí, de reforzar, digamos, ciertos códigos que tenemos entre compañeros, y obviamente que se ha llegado a situaciones donde los equipos se han parado. La retención de tareas es un derecho que tenemos nosotros, y retenemos tareas ante un riesgo inminente que consideramos. Obviamente que esto es una discusión constante, digamos, porque valorar qué es el riesgo y qué no, digamos, pero son algunos de los recursos que tenemos. Y también hay intervenciones del Ministerio de Trabajo, como inspección y demás, pero nosotros tuvimos un caso que fue clave, que fue una reestructuración en el 2016, donde tuvimos que recurrir a traer el Comité Mixto al Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo dictamina una sanción para lo que era la empresa Asindar, pero bueno, Asindar de alguna forma termina puenteando o desentendiendo eso y resolviéndolo con el pago de una multa. A veces, digamos, las cuestiones desde el Ministerio de Trabajo quedan un poco en el aire. Claro. Finalmente, Mercedes, ¿qué perspectivas tienen con el proyecto, digo, en torno a tratamiento, en torno a que pueda avanzar? Bueno, hay que decir que lo presentamos como Interbloque Igualdad, que es el interbloque que conformamos no solo con Carlos Del Frade, sino también con Silvio Asburger y Rubén Giustiniani, y eso en general nos da muchas expectativas, porque pasamos de ser 2 a 4. Creo que va a generar adhesión también de otros bloques. Sin embargo, entiendo que hay mucha resistencia también, por lo tanto va a depender de la voluntad política de las mayorías, y desde ya de la lucha que se pueda expresar por fuera, digamos, de la legislatura. Que viendo los últimos casos, creo que en esta semana pareciera ayer decíamos, parecía como oportunista en un momento, porque lo presentamos a la mañana y a la tarde explota la garrafa a la escuela ayer. Sí, estuvo lo de Christophersen, estuvo todo ese mismo día. Da la sensación que en el momento donde lo presente iba a ser oportuno, pensando en que todas las semanas viene sucediendo cualquier caso de... Lamentablemente siempre es oportuno. Claro. Sí, tal cual. Y lo hicimos porque ya nos preocupaba, lo veníamos pensando y demás, y la explosión del tanque en Vicentín de alguna manera cristalizó la decisión de presentarlo con urgencia, y en la misma semana se desataron otras, el obrero de la construcción esa misma mañana. Bueno, por lo tanto, creo que por lo menos las fuerzas mayoritarias en la provincia de Santa Fe deberían escuchar este reclamo, esta situación, poder leerla bien, poder también tomarlo como una salida ante la presión del gobierno nacional,
creo que es una muy buena iniciativa, totalmente factible de practicar en la provincia de Santa Fe y creo que puede ser un ejemplo para todo el país. Así que bueno, esperamos que avance. Chicos, muchísimas gracias por arrimarse hasta acá, incluso un agradecimiento doble a Matías, que para arrimarse le costó un poquito más, está con, ahí con había una, ascensor, está con una operación. Bueno, Mercedes, también muchísimas gracias por acercarte hasta el programa, por la torta de regalo que trajo también para el programa. Nosotros muy mal, sin un mate, sin yerba, bueno, un desastre la Lo producción. sacaste, vos no sé, te quedaste y Gracias a vos por invitarnos y por preocuparte por estas cosas. Bueno, Sí, por el espacio. y por supuesto siempre el micrófono abierto para seguir, porque lamentablemente, como decíamos hoy con el tema de la oportunidad, es un tema que sabemos que vamos a tener que seguir charlando, Sí. el tema de la seguridad y la salud de los trabajadores.